El concepto de dinero es todo aquello que a mí me va a servir para realizar las distintas transacciones, o sea, todo lo que a mí me va a servir como medio de cambio. ¿Qué podemos usar como dinero? O sea, básicamente, ¿qué podemos utilizar para pagar a un proveedor? ¿O qué la otra parte que sería mi vendedor o el vendedor de mi producto o el que me presta el servicio me va a aceptar como dinero para pago? Bueno, la forma, digamos, los distintos conceptos de dinero, o sea, las distintas formas con las cuales yo puedo afrontar una obligación es la moneda, que son los billetes y monedas que hay en circulación, los cheques, pagaré, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito cada uno de estos. La tarjeta de débito, o sea, una tarjeta de débito, yo para eso yo tengo que tener un depósito, tengo que tener abierto una cuenta bancaria, ¿sí? Que acá puede ser o caja de ahorro o cuenta corriente, en la cual el banco me va a emitir una tarjeta de débito. Esa tarjeta de débito va a ser como un retiro instantáneo para afrontar esa obligación. O sea, yo con esa tarjeta de débito, cada vez que la utilice, automáticamente me va a descontar el monto que se va a figurar en el POSNET. El POSNET es el aparato que se utiliza, o sea, la terminal que se utiliza para cerrar la operación o para concretar esa operación, o sea, en la cual se pasa la tarjeta de débito y de crédito también, lo que es el POSNET, automáticamente el sistema mismo chequea si tiene saldo para afrontar esa obligación y en caso que lo tenga, el POSNET emite un comprobante en el cual se aprueba esa operación. Y si no tiene fondos, directamente le dice que no tiene fondos o le dice son fondos insuficientes. Lo fundamental para la tarjeta de débito es que yo tenga saldo en la cuenta bancaria para poder afrontar eso. A diferencia de la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito funciona como, o sea, es un plástico igual que la tarjeta de débito, ¿no? Que funciona como un crédito periódico mensual. O sea, yo todos los meses voy a tener un determinado monto a consumir o a pagar con ese plástico, con esa tarjeta, y finalizado un determinado periodo, yo lo que tengo que hacer es cancelar ese resumen, o sea, cancelar el resumen o bien pagar, como se dice, la otra opción es pagar el mínimo. O sea, todo esto, lo cual parece muy simple, igual yo voy con la tarjeta, pago, de fondo tiene un montón de características variables que tienen que ver directamente con el acuerdo que tiene el titular, no, la empresa que opera, que emite las tarjetas de crédito o de débito y los comercios que aceptan esas tarjetas como medio de pago. A ver, ¿por qué ustedes piensan que cuando yo voy a comprar un determinado producto, vamos a poner una remera, que sale 1000 pesos la remera, si yo la quiero pagar en efectivo, me hacen un 20% de descuento? Ahora, si yo la quiero pagar con tarjeta de crédito, ¿por qué en vez de hacerme un 20%, pues no me hace un 10%? O sea, si yo la estoy pagando con un medio de pago que no es el mismo, pero es un medio de pago, en fin. El tema, que para que ustedes lo tengan presente, las tarjetas de crédito, cuando arreglan con los distintos comercios, tienen distintos costos de operación que eso alguien lo tiene que absorber. O sea, ¿quién lo va a absorber? El titular de la tarjeta de crédito, o sea, el que compra con tarjeta de crédito, el titular del negocio que vende ese producto aceptando como pago la tarjeta de crédito, la empresa de tarjeta de crédito, ¿quién lo termina absorbiendo? Generalmente dentro de los costos tenemos lo que es el arancel, que está una tarjeta de crédito debe estar un 2% por operación, y después depende del plazo que le van a dar para pagar esa operación, va a ser el interés en financiamiento que le va a otorgar, que le va a cobrar la empresa emisora de tarjeta de crédito al comercio. Obviamente el comercio que hace se lo traslada al consumidor, digamos, al titular de tarjeta de crédito, porque el comercio no es de esta forma no es su responsabilidad de que la persona no tenga dinero como para pagarlo todo de una, o bien el comercio no es no es responsable o no tiene por qué hacerse cargo de que
el, el titular de tarjeta de crédito quiera pagarlo en tantas cuotas. O sea, convengamos que acá nos regimos por un concepto que es costo-oportunidad. O sea, querés la mercadería hoy, la pagas hoy. Si también la querés, la podés pagar con tarjeta de crédito a tantas cuotas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que es un cheque. ¿Sí? Un cheque es un documento, es un papel rectangular que tiene determinadas características. El cheque, lo primero fundamental es que para emitir un cheque yo lo tengo que hacer contra una cuenta bancaria que tenga habilitada, abierta en un banco, pero que sea de la característica de cuenta corriente, o sea, tiene que haber una cuenta corriente. Yo no puedo emitir un cheque contra una caja de ahorro, por ejemplo, sí o sí lo tengo que emitir contra una cuenta corriente. El cheque, ¿qué es básicamente? El cheque es un compromiso a tener una determinada suma de dinero, que es la que va a figurar en el cheque, a una determinada fecha, ¿sí? En esa cuenta que se indica. Por ejemplo, nosotros acá estamos viendo una imagen de lo que es un cheque. Los cheques, hay dos tipos de cheques bien diferenciados. Por un lado tenemos los cheques comunes o el cheque común, los cuales, fíjense, solamente el cheque común va a tener una sola fecha. ¿Sí? Ese cheque común va a tener una sola fecha, que es la fecha de emisión, que a su vez es la misma fecha de pago. ¿Sí? A diferencia del cheque de pago diferido, que es el que vemos acá en la imagen, en el cual tenemos una fecha de emisión, o sea, una fecha en la cual se emite el cheque, y otra fecha que es a partir de la cual eh, el emisor del cheque se compromete a tener el dinero disponible para afrontar esa obligación. ¿Sí? ¿Por qué se da origen al cheque de pago diferido? Porque en las cuestiones comerciales, cuando solamente estaban los cheques comunes, ¿qué pasaba? Si yo tenía que pagarle a un proveedor en el cual venía su viajante a cobrarme y yo no preveía tener fondos, hasta dentro de 15 días, que hacía, le podía emitir un cheque común de acá a 20 días, o sea, le ponía la fecha de emisión de acá a 20 días. Ahora, qué pasa si en ese lapso en el cual yo emití el cheque y le ponía una fecha posterior, o sea, en esos 20 días que daba un ejemplo, qué pasa si esta persona, el emisor, deja de existir? ¿Cómo justifica, cómo justifica el tenedor del cheque de que lo recibió de buena manera, de buena fe? Entonces, para solucionar ese problema es lo que se crea el cheque pago-diferido. ¿Sí? Chicos, bueno, las características del cheque, a la izquierda del cheque nosotros lo que vamos a encontrar es la identificación del banco que gira, del banco que emite el cheque. Arriba se va a identificar si un cheque común o un cheque de pago diferido. Los cheques de pago diferido tienen la característica de que la diferencia entre la fecha de emisión y la fecha de pago tiene que ser como mínimo un día y como máximo 360 días. O sea, yo no me puedo pasar, no puede haber un margen de más de 360 días, lo que es la fecha de emisión y la fecha de pago. Después, bueno, está el número de identificación, el número de orden del cheque, el lugar y fecha de emisión, más abajo la fecha de pago y después el beneficiario de ese cheque. Acá puede ser al portador o puede ser nominativo, o sea, identifico a quién le di el cheque o bien lo dejo al portador, lo dejo en blanco. Otra de las características que puedo ver acá en lo que es las cláusulas de pague sea al beneficiario, a veces se le suele agregar con una cláusula que dice no a la orden. O sea, cuando dice, por ejemplo, SHAP SA y al lado no a la orden, significa que SHAP SA no lo puede transferir, no lo puede endosar, no puede transferir los derechos a cobrar ese cheque a un tercero, directamente lo tiene que cobrar él. Ahora, pues si está bien, está mal, usted imagínense si recibe un cheque y entre la fecha de emisión y la fecha de pago del cheque pasan 6 meses. No le va a quedar otra que esperar 6 meses, aguantar ese cheque durante 6 meses hasta recién poder cobrarlo. Después, más abajo tenemos la identificación de cuánto es el monto de la operación, pero en letras. ¿Sí? Abajo tenemos lo que es la identificación de la cuenta corriente, donde está situada esa empresa, ¿sí?
y cuál es el quid de la empresa y la razón social, digamos, lo otro el vibrador. Por último, abajo tenemos el domicilio de pago del cheque, o sea, dónde está ubicada la sucursal del banco sobre la cual se emitió el cheque. ¿Sí? Arriba a la derecha tenemos la identificación del monto de la operación, pero en este caso en números. Y acá vamos a hacer un break y y les voy a comentar qué pasa cuando hay diferencia o hay discrepancia entre el monto que figura en números y el monto que figura en letras, en la parte que dice la cantidad de pesos de. Cuando hay discrepancia entre el monto en números y en letras, se va a regir o se va a valer por lo que dicen letras. Ahora, ustedes pónganse en el lado de un cajero humano, o sea, ustedes trabajan en un banco y van y le pretenden cobrar un cheque en el cual arriba dice 1.000 pesos en número y abajo dice 100.000 pesos en letra. ¿Qué harían ustedes? O sea, también hay que pensar eso. A veces, ¿qué hacen? Se, no se pagan por error formal, por alguna cuestión de no pagarlo. Pero si vamos a la ley, si hay discrepancia entre lo que dicen en letras y en número, se tiene que pagar en base a lo que dicen letras. Y abajo del monto de la operación en número tenemos tres renglones. El primero de todos es un código de seguridad en el cual 0, en este caso particular, 072 identifica al banco, 132 identifica a la sucursal, 1041 al código postal donde está radicado la sucursal. Abajo tenemos, en este caso particular 42, el número del cheque. Y, y la última fila tenemos 111.254, que es lo que identifica al número de la cuenta corriente sobre la cual se emite el cheque. Tengamos presente que eh, otra de las cuestiones fundamentales que tiene que tener un cheque es que tiene que estar firmado. A ver, si yo tengo un cheque en el cual no está firmado, ese cheque no es válido. ¿Por qué? Porque se presume que no tiene la autorización del titular o del apoderado para afrontar esa obligación. ¿Sí? Bien. Le voy a comentar ahora un poquito con respecto a lo que es el endoso. El endoso es la transferencia de los derechos del cheque a un tercero. ¿Sí? En este caso, vamos a este caso puntual, tenemos la empresa Fideicomiso Prop Stat Chaca le transfiere, le da un derecho a cobrar sobre una determinada cuenta bancaria a SHAP S.A. SHAP S.A. a lo mejor lo puede esperar el cheque hasta la fecha de pago, que es en este caso 31 de marzo, y recién ahí lo puede cobrar. Si no lo, si no lo quiere esperar y tiene la posibilidad de ceder los derechos, lo que hace es entregárselo a un tercero para pagar un compromiso asumido por la empresa, y lo que tendría que hacer es al dorso del cheque firmarlo y endosarlo, o sea, endosarlo que es transferir los derechos a un tercero, en lo cual se firma y se aclara con los datos de titular de la cuenta, de titular de la cuenta no, del beneficiario. ¿Sí? Con respecto a los endosos, si es un cheque común, solamente se permite un endoso, o sea, transferir el derecho de una vez, y el segundo endoso es para el depósito en la cuenta de quien lo va a depositar. ¿Sí? Si hablamos de cheque de pago diferido, se permiten dos endosos y el tercer endoso es el que se va a utilizar para depositarlo en la cuenta del titular que deposita el cheque. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, por alguna cuestión, el cheque viene retrasado? ¿Sí? Yo lo voy a comentar, en la página del Banco Central se informan con el número de quit, uno puede identificar cada titular o sea, con el número de quit, detallando el nombre de quit, cualquiera de nosotros podemos identificar cómo es la situación financiera con respecto a los bancos de cada persona de cada razón social. O sea, esta información en la cual nosotros ponemos el quit nos va a decir si tiene cheque rechazado o no. O sea, cheque rechazado se va a dar cuando yo no tengo fondos suficientes para afrontar esa obligación. A ver, en este caso puntual, vamos a suponer que yo
yo no tengo los 23.599 pesos en la cuenta para poder afrontar esta obligación. Entonces el banco, ¿qué hace? Como yo no tengo esos fondos, lo rechaza por fondo insuficiente. Eso queda informado al Banco Central. Y estar informado al Banco Central significa que yo di un cheque que no lo pude cubrir, o sea, ya me empiezan a identificar como moroso, como deuda. ¿Sí? La persona que deposita el cheque, en la cual después viene rechazado, puede, puede reclamar el monto del dinero a el primero que se lo dio y todos los que estuvieron en la cadena endoso, digamos, todos los que se fueron transfiriendo el cheque de mano en mano, y también se, le puede transferir, se lo puede reclamar directamente el emisor. ¿Sí? Otra de las, otra de las cuestiones con respecto a los cheques, a veces los bancos, ¿sí? Por más que no tengan fondo, a veces los bancos permiten operar en descubierto. ¿Sí? Operar en descubierto significa que el banco le da al titular de la cuenta corriente una autorización extra para seguir operando, seguir trabajando normalmente con la cuenta. O sea, vamos a suponer que el banco me habilita un saldo en descubierto de 100.000 pesos, significa que yo puedo utilizar mi cuenta corriente hasta un saldo máximo de menos 100.000 pesos. ¿Sí? Vamos a suponer el ejemplo numérico. Yo tengo un saldo de 20.000 pesos positivo y me ingresa un cheque, o sea, me depositan un cheque y yo tengo que cubrirlo de 50.000, por más que pase a un saldo saldo, por más que la cuenta quede en negativo, el banco lo va a pagar. ¿Por qué? Porque mi nuevo saldo va a ser menos 30.000. ¿Sí? Al ser menos 30.000 estoy entre el acuerdo que tengo para operar en descubierto que es hasta menos 100.000, entonces el banco lo va a pagar. Otra de las formas de pagar, que tampoco es esta particularmente no es muy común, es lo que es el pagar. El pagar es un compromiso a pagar, ¿sí? Similar a lo que es un cheque, pero acá yo no estoy detallando cómo lo voy a pagar. ¿Sí? Yo me comprometo a pagar mediante un pagaré, a decir a Juancito le voy a pagar tantos pesos a tal fecha, pero acá no, yo no determino cómo lo voy a pagar. Generalmente se pone en efectivo, mercadería, pero bueno. ¿Cuál es el tema puntual de esto? Si yo no cumplo con eso, Juancito, que es el que tiene el pagaré, lo puede ejecutar, o sea, ejecutarlo puede presentar al Poder Judicial, y el Poder Judicial puede trabar embargo sobre cuentas bancarias, que significaría que yo no puedo utilizar normalmente la cuenta bancaria, podría inhibirme en la disposición de los bienes, o sea, no podría comprar ni vender bienes inmuebles, no podría comprar ni vender bienes muebles. Y estos tipos de operaciones generalmente se utilizan para asegurar o darle una mayor seguridad a lo que son las operaciones. Las casas de electrodomésticos, de venta de electrodomésticos en famosas mini cuotitas, que son prácticamente todos los que operan en el país, todos en algún momento, si ustedes prestan atención, en algún momento te hacen firmar, entre todas las cosas que te hacen firmar un pagaré o un papel en el cual dice que el titular, digamos, el que realiza compras, se compromete a pagar o pagará tantos pesos a tal fecha y con eso se termina convirtiendo en un pagaré. ¿Sí?